Nos encontramos en los confines brumosos que representaron durante siglos el fin de la tierra conocida. Estamos en las costas occidentales de Galicia, en el segundo parque marítimo terrestre de la red. Estamos en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, que además es el de más reciente creación. Se trata de un conjunto de varios grupos insulares azotados por los temporales del Atlántico, que albergan nutridas colonias de aves marinas y en cuyos fondos, de extraordinaria productividad, se desarrollan y multiplican los recursos pesqueros que en buena parte son la base de la economía de los habitantes de estas costas. Agraciadas por unas aguas cuyo contenido en nutrientes es uno de los más altos del mundo, las Rías Baixas y el rosario de pequeños archipiélagos e islas que integran el Parque Nacional han permitido la existencia desde épocas remotas de comunidades pescadoras y de industrias relacionadas con la explotación de los ricos fondos locales. Las aves marinas, como los hombres, no son ajenas a esta exuberancia en recursos y se han instalado por toda la costa, donde se localizan algunas de las más importantes colonias de cormoranes y gaviotas de nuestra geografía. Esta es la isla de Cortegada, la más cercana a las costas de Galicia. Es el bosque más importante de toda la Europa continental de laurel. Aunque la vegetación natural de toda la comarca se halla profundamente modificada por la acción humana, en Cortegada existe un notable bosque de laureles que está siendo objeto de estudio y conservación. A pesar de que se especula si el origen de las lauredas de Cortegada es natural o no, lo cierto es que los troncos verdinosos cubiertos de líquenes, las hiedras y los helechos confieren a este lugar un halo de cierta magia antigua que nos remonta inevitablemente al pasado. La cercanía de Cortegada a la costa permite el acceso a la isla por tierra durante la marea baja. Tal vez por esta circunstancia, en tiempos relativamente recientes, albergó un cierto número de pobladores que han dejado abundantes construcciones. Nadie vive ya permanentemente en Cortegada y la vegetación, poco a poco, se va adueñando de las obras del hombre, impregnando este primitivo paisaje rural con un aire de melancólica decadencia. En la entrada de la ría de Arousa encontramos el segundo de los conjuntos insulares que integran el Parque Nacional, cuyos islotes pedregosos son, según la leyenda, otras tantas personas convertidas en roca. Estamos en la isla de Sálvora, una de las menos conocidas de este Parque Nacional. Una imagen femenina preside la ensenada donde se levanta el Pazo de los Marqueses de Revilla, observando la llegada de los escasos visitantes que hoy arriban a la isla. En otros tiempos, también Sálvora estuvo poblada, pero como sucedió en el resto de las islas del parque, los habitantes se marcharon dejando sus haciendas a merced del mar y las plantas. Nutridas colonias de gaviotas patiamarillas se instalan hoy en los erosionados acantilados graníticos de Sálvora, escenario en otro tiempo de historias de sirenas y ensoñaciones fantásticas recreadas por la imaginación popular. Siguiendo la costa con rumbo sur, nos sorprenden, custodiando la entrada de la ría de Pontevedra, las Oms, primitivos relieves arrasados por la erosión, que formaron parte de una cadena montañosa sumergida tras el hundimiento de toda la región. Aunque a comienzos del siglo pasado se instalaron aquí varias factorías dedicadas a la salazón de pescado y al secado de pulpos, que los isleños capturaban desde sus frágiles dornas, las laderas de Oms están actualmente poco pobladas y en sus laderas reinan los tojos. Y es que todas las islas que conforman el parque parecen resistirse a la presencia del hombre, si bien no es menos cierto que otros factores, en nada relacionados con la soledad y dureza de estas tierras, han tenido que ver con su despoblación. A lo largo de la Edad Media,
los invasores vikingos y posteriormente el saqueo de las aldeas por parte de corsarios ingleses, acabaron por desanimar a los escasos colonos de las islas, cansados probablemente de bregar contra el mar y los hombres. Orientadas en sentido norte-sur, según un sistema de fracturas paralelas a la costa, las CIES, compuestas por las islas mayores de Monteagudo, do Faro y San Martiño, son el conjunto insular más extenso del parque y se sitúan en la entrada de la ría de Vigo, a la que defienden estoicamente de las galernas atlánticas. Las CIES son conocidas desde antiguo por las excelencias de su medio marino, particularmente rico en especies de alto valor comercial, así como por sus playas, sus transparentes aguas verde azuladas y sus concurridas colonias de aves marinas. A pesar de localizarse a 3 millas escasas de la costa continental, las CIES nunca han estado ocupadas de manera continua. A principios del siglo XX, hasta 100 pobladores vivían de las industrias de salazón, pero su recuerdo se pierde en la década de 1970, momento en el que las islas vuelven a quedarse definitivamente huérfanas de presencia humana estable. Curiosamente, sin embargo, las CIES nunca han estado más concurridas en toda su historia que ahora, cuando oleadas de nuevos invasores, pacíficos esta vez, llegan desde el continente a bordo de los más sofisticados medios. La gestión del parque, y particularmente de las CIES, compartida entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Galicia, es, no cabe duda, uno de los principales retos de gestión para el Benjamín de los espacios incluidos en la red. Solamente basta dar un dato. La afluencia de visitantes al parque en el 2003 fue de 170.000 personas. Las infraestructuras destinadas al uso público se van desarrollando en el parque, que cuenta ya con un centro de interpretación, precisamente en CIES, además de rutas para conocer diferentes aspectos de las islas. Con todo, en un espacio tan reducido, se imponen las restricciones de acceso y tránsito para evitar un deterioro irreversible de los recursos naturales. Como director de este parque nacional, ¿qué es lo más importante que aquí pueden ver los visitantes? Bueno, lo más interesante es la parte marina. De hecho, no solamente su superficie, de 1.200 hectáreas, sino la singularidad de su fauna y flora han hecho que este territorio se declare parque nacional. Y los recursos naturales que emplean, veo aquí varios barcos, varias lanchas fondeadas, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, aquí son muy ricas sobre todo en lo que llaman aquí recursos específicos. Ahí tenemos barcos que están recolectando la navaja y algunos otros que están dedicándose al pulpo. En todos los archipiélagos del parque, el marisqueo es una actividad profundamente arraigada. La captura de especies tan cotizadas como estas navajas está sometida a un riguroso control que impone restricciones, tanto en los medios empleados como en las cuotas de captura. El objetivo, en cualquier caso, es tender hacia una explotación sostenible de los recursos marinos del espacio protegido.